No tuve hijos porque me gustaba demasiado la editorial. Los libros quizás sean mis hijos, esto lo dice gente, pero yo no lo veo así, porque yo si hubiera tenido hijos hubiera dejado de trabajar. Esto lo tengo clarísimo. Hubiera seguido leyendo, eso sí, però trabajar no. Avui, Beatriz de Moura repassarà la seva trajectòria al capdavant de Tusquets. Si un libro que a mí no me gusta, pero puede venderse mucho, y un libro que a mí me gusta y no se puede vender nada, pues no hago ni el uno ni el otro. Esto es lo que ha pasado en Tusquets. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. A la Barcelona de finals dels 60, Beatriz de Moura va fundar juntament amb Òscar Tusquets l'editorial Tusquets. Va començar ella sola al menjador de casa i després de 45 anys ha aconseguit crear una de les editorials més importants en llengua castellana. Tots aquests anys en el món dels llibres li han proporcionat coneixements i experiència. Ara, Beatriz de Moura ho comparteix amb els lectors en el llibre Por el gusto de leer, una conversa entre l'editora i el periodista Juan Cruz. El amor por la lectura me viene de infancia, eso sí, de la primera infancia incluso, cuando aún no sabía leer. Por la imagen de mi padre. Mi padre tenía se sentaba en un sillón, que siempre fue el mismo, y con un taburete de esos para los pies, y una lámpara aquí, que le iluminaba el libro, y la cara de felicidad de este hombre era contagiosa. Y yo me ponía en el escabel este pequeñito, cogía un libro de la biblioteca, aunque fuera al revés, no sabía leer, y me ponía así, igual, para ser feliz, para ser contenta, para compartir con ese hombre esa atmósfera, ese momento, que era cálido. Mi padre diplomático, y el diplomático viaja cada 2 años, cada 2 años y medio, tiene que cambiar de lugar. Y claro, ese lugar de la biblioteca de mi padre era el único ambiente que se repetía en todos los lugares donde íbamos. Era mi hogar. Aquest amor per la lectura la va portar a treballar a editorials com Gustavo Gili o Lumen, fins que va decidir-se a tirar endavant el seu propi projecte, Tusquets. Ese primer día de Tusquets no tuvo, de hecho, lugar. Se fue haciendo. Se fue haciendo a lo largo de los años 60. Mira, en aquellos años, curiosamente, había mi generación, y en Barcelona, había un grupo de gente como yo, de la misma edad, y que estábamos hartos de oír que seríamos nosotros los que quitaríamos a Franco. Inconscientemente y de una manera completamente espontánea, sin que nos dijéramos nada, ese grupo de gente que se componía de editores, escritores, periodistas, fotógrafos buenísimos, y mucha gente creativa, en ese momento sabíamos que veríamos Franco morir en su cama, y que nosotros lo que teníamos que cuidarnos era de nuestro futuro, no del futuro de Franco. Pues en esta atmósfera un poco es como se fundó, pues no solo Tusquets, sino también un anagrama. Si uno tiene un proyecto, cree en él y no tiene un duro, pues empieza con lo que tiene. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil, entre otras cosas porque, por ejemplo, una mujer en aquella época no podía ser una intelectual. Yo nunca quise ser, yo no soy una intelectual, me niego a serlo. Soy una editora que elige libros que a mí me gustan y que quiero que los demás disfruten. Esto es mi función. Y mi función fue desde el principio esto.
Lo vi muy pronto. Cuando ya trabajaba en Lumen, lo sabia. Un llom daurat o platejat en una prestatgeria t'indicava que aquell era un volum de Tusquets. L'editorial va iniciar el seu catàleg amb la publicació d'un llibre de Beckett a la col·lecció Cuadernos Marginales i un de Ricardo Muñoz Suay a Cuadernos Ínfimos. Però al llarg dels anys són molts els escriptors que han fet de l'editorial la seva llar literària. Y hay autores muy conocidos y que tuve la suerte de tratarlos. Entonces, uno de los que más me impresionó en la época fue Cioran. Era un personaje que ponía en cuestión tu modo de pensar, sobre todo ese pensamiento que uno tiene permanente sobre la vida misma y los absurdos de la vida misma. Y claro, a mí estos absurdos, siempre el absurdo me ha hecho reír. Pero mucha gente que lo leía le entraban ganas de suicidarse. O según Cioran, decía, fíjate, me acercan las señoras en la calle y me dicen, ay, señor Cioran, yo estuve a punto de suicidarme leyendo un libro suyo. Dice, tú vienes y te partes de risa con lo que yo cuento. Yo digo, no siempre, pero digo, hay un elemento que subyace a todo lo que escribes que a mí me parece inteligente y sobre todo me ayuda a pensar, me ayuda a vivir. Darrere de molts dels llibres publicats, durant aquests 45 anys, Beatriz de Moura hi té una anècdota o un record inoblidable que ha entrat a formar part del seu currículum vital. Aparece El amante, que fue un libro, bueno, fue el libro de la Duras. Y de hecho la fotografía que ilustra la cubierta de nuestra edición fue un hallazgo en su casa. Le pregunté si ella tenía fotos de la época. Me dijo que sí. Y entonces puso un montón de fotos encima de una mesa cuadrada de un piso bastante enloquecido que tenía. Y de pronto vi una foto que está en un ángulo que asomaba así, ¿no? Con un ojo. Y yo, pero ¿me puedes pasar? ¿Podría ver esta foto? Entonces me lo quitó así. Y es la foto de este personaje. Yo delante tenía a una persona, a un sapo, a un verdadero sapo. El cuello se le había entrado, o sea, como realmente, ¿eh? Y la cara de ella misma me la describió. Me dijo, ¿verdad que no parezco yo? Yo digo, sí. De hecho, iba a preguntar si era usted cuando era joven, a la edad. Me dice, sí, exactamente, es esta foto y míreme usted a mí. Yo tengo la cara completamente devastada. Que una mujer con ese poder literario pudiera además verse por ese lado tan tremendo, ¿no? Que es verse devastada, para mí fue... Y entonces decidimos poner esta foto en la cubierta de nuestra edición, que luego fue la que estuvo en todas las ediciones. Cioran, Duras, Kundera, Camus o Vargas Llosa són alguns dels autors que formen part del catàleg de Tusquets, però l'editorial també ens ha descobert nous talents literaris que s'han acabat convertint en escriptors de referència. Descubrir autores forma parte de la función del editor. Si tú piensas que para un premio recibes 600 manuscritos, y las editoriales están recibiendo esto hoy en día, hay que leerlos. En medio de esta gente, pues hay gente valiosa. Por ejemplo, Almudena Grandes. Almudena Grandes salió de un premio, el premio La Sonrisa Vertical. En el año 70, Berlanga ya me decía, ¿por qué no hacemos una colección de erótica? Yo digo, pero tú, vamos a ver, ¿en qué país vives? ¿Cómo vamos a hacerlo ahora? Pero dejémoslo, como sabemos que el dictador morirá en su cama y morirá pronto, porque ya por entonces tenía bastantes males, pues le dije, esperemos, siempre estaremos a tiempo de hacerlo. Y entonces en esta colección publicamos todo lo mejor
que se había publicado en la historia del erotismo francés, norteamericano, el clásico inglés victoriano, etc. Està ahí. Estuvo ahí, està, sigue ahí. La creació d'una col·lecció de novel·la eròtica a finals dels 70 mostra la capacitat de Beatriz de Moura per renovar-se i adaptar-se als temps. Tot el que neix pot acabar morint i de Moura té clar que per subsistir ens hem de transformar o adaptar. Després de 45 anys com a editora, ha construït un catàleg que ella defineix com el seu ADN literari. Un cop més, s'adapta als temps. Va saber quan havia de començar i ara té clar que ha arribat el moment de posar el punt final. Y ahora que ya pues, soy presidenta y no trabajo el día a día tanto, pues eso, he vuelto, por ejemplo, a leer muy despacito, porque de entrada le dejé de leer. Estaba intoxicada. Y entonces, muy poco a poco, he vuelto a esa cosa, a ese sentarse en silencio y me vuelvo a sentir como de pequeña, en el silloncito al lado de mi padre, porque ¡oh, qué silencio! ¡Qué maravilla! Ahora estoy conmigo y un libro. Vamos a ver qué pasa. Y tú te sumerges ahí y lo bueno es eso, que ahora yo digo, no voy a seguir con este libro porque no me gusta. ¡Ay, qué maravilla! Antes tenía que seguir porque tenía que saber si no me gustaba hasta el final. Ahora ya puedo decir a mitad del libro o a las 25 páginas que es una mierda. Pues voilà. Yo de los 45 años me quedo con todo, absolutamente todo, lo bueno, lo malo, lo peor, lo mejor, todo. Que nadie me quite lo bailado.